Hola, pues buenos días a todos. Héctor, si estás listo, vamos a comenzar. Hola, pues bienvenidos en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán. Mi nombre es Ileana Fajardo y soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y hoy estamos en un webinar más de los que le hemos dedicados, por supuesto, a este tema que es tan importante para todos nosotros en el mes de la diabetes y pues en especial el webinar de hoy, la verdad es que es muy especial por dos razones. Uno, por supuesto, el tema que es de suma importancia para nosotros. Ya desde que prácticamente comenzó la administración hemos estado trabajando muy fuerte en la prevención de amputaciones, en la revisión del pie diabético y por supuesto que hemos estado ahí haciendo diferentes esfuerzos, ¿no? Pero definitivamente la segunda razón por la que este webinar es muy importante para nosotros, pues es precisamente por quien nos está acompañando el día de hoy, que es el licenciado en nutrición, educador en diabetes certificado, Héctor Infanzón Talango. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola maestra, muy bien, muchas gracias, buenos días. Al contrario, Héctor, pues la verdad es que para nosotros es un gusto que tengamos aquí a alguien como Héctor, la verdad que de manera personal, él sabe que tiene todo mi respeto y toda mi admiración por el trabajo tan fuerte, tan contracorriente, tan bueno, tan de todo, que han hecho ahí desde la Ciudad de México, no solamente en el tema de prevención de amputaciones, en general, en diferentes temas de educación en diabetes y en subir el estándar en la calidad de atención que se le debe de dar a cualquier paciente con diabetes. Entonces, la verdad es que para nosotros como Secretaría de Salud de Yucatán, pues es un orgullo que hoy nos haya regalado un ratito de su tiempo, Héctor, para poder platicar con todos nosotros acerca de lo que él pues sabe mejor hacer, que es darnos pues precisamente muchísimas técnicas, actualizaciones también y sobre todo resaltar pues la importancia del educador en diabetes, por supuesto, no solamente para este tema en específico de diabetes, sino para cualquier tema. Les quiero platicar un poco de la reseña curricular de Héctor para que ustedes, quienes no lo conozcan, pues tengan el gusto de conocer su trayectoria. Héctor es licenciado en Nutrición y Gastronomía por la Universidad La Salle Cancún. Cursó el diplomado de educador en diabetes en el Centro de Orientación Alimentaria, avalado por la Universidad La Salle de México, y asimismo está certificado ante el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Participa como docente en diplomados para la formación de educadores en diabetes, entre los que destacan la Universidad La Salle Cancún, la Universidad Cristóbal Colón, el Instituto Metabolia y el Instituto de Posgrados y Ciencias NutriInfo. Actualmente se desempeña como educador en diabetes, adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes CAIPADI del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor titular del curso Reducción de Amputaciones por Pie Diabético implementado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y el CAIPADI y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así que pues la verdad es que Héctor es muy modesto en su reseña curricular, tiene muchísima experiencia en educación en diabetes, es un maravilloso educador en salud en general y pues estoy encantada de que estoy con nosotros. Quienes estén acompañándonos en Zoom, bienvenidos. Aquí pueden ser un poquito más activos en el tema del chat y para hacerle a Héctor las preguntas o comentarios que ustedes crean que son pertinentes y necesarios y con mucho gusto se los iremos pasando. Y pues aquí en Facebook también de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues aquí pueden escribir también sus comentarios, compartir también esta presentación, porque creo que también es muy importante que podamos ir pues transmitiendo, ¿no? Salud y que podamos ir llenando también las redes sociales de temas que sean verdaderamente útiles y para el bienestar de nuestra población. Así que pues Héctor, te dejo el auditorio, te dejo el compartir pantalla para que puedas comenzar tu presentación y nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, maestra Ileana, por la invitación y también a todo el equipo de Servicios de Salud de Yucatán. La verdad es que para mí es un honor estar acompañándolos este viernes y justamente también con más motivo en el Día Mundial de la Diabetes, pues creo que es importante que se hagan este tipo de actividades. Nada más me confirman si ya la pantalla se ve completa. Sí, perfecto, Héctor. Se ve completa tu Sí. presentación. Excelente, muy bien. Pues justo la intención y de lo que pretendo platicarlos y también convencerlos
es la importancia que tenemos como educadores en diabetes y como profesionales en la salud también en la prevención de pie diabético, ¿de acuerdo? He tenido la oportunidad de trabajar desde hace un par de años ya en este tema en específico y por eso estoy convencido de que si hay herramientas y si hay cuestiones que nosotros podemos aplicar de forma muy sencilla y sobre todo más allá de lo sencillo, la importancia que tiene que tener esto. Desde luego, formo parte de un grupo de trabajo de reducción de amputaciones por pie diabético en México, del cual también forma parte la maestra Iliana. Y son estas herramientas, son estos esfuerzos que hemos unido justamente con el objetivo de la reducción de estas complicaciones que cada día están en aumento. Esto es por parte de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y CAIPADI del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y somos una red de profesionales de la salud que estamos entrenados y que nos encontramos en diversos estados de México, por lo cual parte de las estrategias y del trabajo que les presentaré el día de hoy es fruto de este trabajo. Como objetivos de aprendizaje, dos muy sencillitos y espero que se logren. Ya al final me contarán, por favor, los quiero leer durante la conferencia y también al final estoy abierto a sus dudas y sus comentarios. Van a ser destacar la importancia justamente del educador en diabetes para la prevención de pie diabético y la otra, que podamos realmente identificar las herramientas para la evaluación y el cuidado de los pies y que esto nos va a llevar a la prevención de complicaciones por pie diabético. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que al final también volvamos a retomar esos objetivos de aprendizaje y me digan qué tanto lo logramos. Para esto he planeado esta agenda del día que consta de 6 puntos. Uno, el educador en diabetes en la prevención de pie diabético. Dos, tener el contexto que tenemos a nivel nacional sobre pie diabético y algunas cuestiones importantes. Tres, cómo se realiza una evaluación integral de los pies. Cuatro, qué hay que hacer para educar en el autocuidado del paciente. Cinco, cuáles van a ser estas estrategias para la prevención y manejo de pie diabético. Y seis, vamos a hacer un caso clínico integrador, ¿de acuerdo? No me puedo ir sin esta oportunidad de realmente hacer algo aplicativo. Entonces, también para que se vayan preparando, vayan tomando notas y al final lo podamos retomar. Entonces, quién es el educador en diabetes y qué hace en pie diabético? ¿No? Porque tal vez muchas veces cuando vimos pie diabético es como se quema la papa, ¿no? ¿A quién le toca la responsabilidad de atender al pie diabético? ¿A los cirujanos, al médico, al enfermero? Ustedes escucharon en mi presentación que soy nutriólogo y probablemente se hayan preguntado, bueno, ¿por qué un nutriólogo, educador en diabetes, tiene este trabajo en pie? Vamos a verlo ahorita. El educador en diabetes es cualquier profesional de la salud que justamente va a componer tres aspectos, ¿no? Lo clínico, que abarca toda la fisiopatología, criterios diagnósticos, el tratamiento farmacológico, la evaluación del paciente. Lo educativo y lo psicológico para que sumando estas tres esferas digamos, del manejo, se pueda favorecer el cuidado de la persona que vive con diabetes. Y eventualmente el papel va más allá de informar o de enseñar a la persona, sino más bien brinda acompañamiento para lograr en conjunto un manejo de la condición con la que vive. ¿A quién vemos en el ejemplo? ¿Cómo estás, Luis? Cuéntame cómo te ha ido con el cuidado diario de los pies, que es muy distinto a realmente vernos impositivos de, ok, tienes una lesión en el pie, ¿por qué no te la cuidas? ¿Por qué no usas calzado? Entonces, desde ahí ya vamos viendo cuál es este cambio de visión del educador en diabetes en esta situación. ¿Qué profesionales de la salud pueden ser educadores en diabetes? Desde luego los enfermeros, que fueron los pioneros en Estados Unidos con el doctor Joslin, que es el padre de la educación en diabetes. En México, un gran porcentaje de los educadores en diabetes somos nutriólogos, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, químico-farmacobiólogos, psiquiatras, psicólogos, podiatras o podólogos, optometristas, fisioterapeutas, odontólogos. Nosotros podemos ser educadores en diabetes. ¿Y qué es lo que hacemos? Justamente damos este asesoramiento y apoyo a través de la educación para el automanejo de la diabetes. Este ya es un concepto y son estándares que están, digamos, delimitados por la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación de Especialistas para el Cuidado y Educación en Diabetes, antes Asociación Americana de Diabetes. Entonces, básicamente ellos nos proporcionan los lineamientos bajo los cuales tendríamos que, como educadores,
hacer este proceso. Y resalto estos 4 objetivos del DSM, que es esta educación para el automanejo de la diabetes, ¿no? Uno es apoyar la toma de decisiones. Dos, desarrollar comportamientos de autocuidado. Tres, hacer colaboración con el equipo médico. Y cuatro, eventualmente buscar mejorar los resultados clínicos de estado de salud y de calidad de vida del paciente. ¿De acuerdo? Y me voy a enfocar específicamente en comportamientos de autocuidado. ¿A qué nos suena? Incluso hasta entre profesionales de la salud podemos desconocer este término y también como pacientes. Cuando nosotros le hablamos de autocuidado, pues nada más se les viene a la mente que tienen que tomar el medicamento, que tienen que cambiar su forma de comer y que tienen que hacer ejercicio. Pero ¿dónde queda todo lo demás? ¿No? Ayer justamente tenía tuve oportunidad de tener consulta con una paciente de Pachuca y me decía, bueno, sí me queda claro que tengo que alimentarme, que tengo que seguir mi tratamiento farmacológico y que tengo que hacer algunos cambios de actividad física. Hay más cosas que tenemos que ver, ¿no? Y esa es parte de nuestra labor. Y entonces tenemos este esquema que la verdad, yo creo que como educador en diabetes me entusiasma mucho que lo hayan actualizado este año, la Asociación de Especialistas para el Cuidado y Educación en Diabetes de Estados Unidos, porque justamente ya vemos que en medio está el paciente, la familia y también el profesional de la salud. Y entonces cada una de las esferas que van afuera de esto influyen en cómo tiene que ser el cuidado de este paciente, ¿no? O de esta persona. Entonces, desde luego en el medio está en el afrontamiento saludable, ¿no? Que es esta aceptación de vivir con esta condición, establecer metas, hacer cambios realistas, participar con la familia, entre otras situaciones. Después, eventualmente está toma de medicamentos, eh, eh, comer saludable y ser físicamente activo, ¿no? En la segunda esfera. En la tercera esfera está el automonitoreo, que tiene que ser automonitoreo, digamos, también de glucosa, del peso y de otras situaciones que son importantes para la persona que vive con diabetes. Y en la esfera más grande, justo todo lo que, digamos, da contención es la resolución de problemas o los retos cotidianos, pero también la reducción de riesgos. Y en esta reducción de riesgos, aquí justamente va enfocado a los comportamientos que van a minimizar y nos van a ayudar a prevenir o a retrasar o reducir el riesgo de complicaciones y estos resultados negativos, ¿no? Y lo pongo entre comillas para no etiquetar con un lenguaje inadecuado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bueno, eventualmente tiene que hacer a través de un programa de educación y apoyo para la prevención de diabetes, específicamente, por ejemplo, tipo 2 o el autocontrol de la diabetes, que en este caso sería de pie diabético, y realizar exámenes de salud recomendados. Entonces, aquí está la respuesta. Es competencia del educador en diabetes participar en la prevención, detección y atención de pie diabético. La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Y de esto me voy a basar para que realmente todo lo que les presente a continuación esté fundamentado, digamos, en este marco conceptual de los comportamientos de autocuidado de la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, verlo de forma integral y reconocer que tenemos un papel fundamental para la prevención de pie diabético, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver cuál es la situación del pie diabético en México, qué nos dice, cómo lo tenemos que hacer. Ajá. Hay que partir del punto a qué llamamos pie diabético. Y hay dos definiciones. Una que es de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla que es este grupo de síndromes en los cuales están presente la neuropatía, la isquemia y la infección, y que esto nos puede llevar a una disrupción tisular y puede producir morbimortalidad y desde luego posible amputación. Y según la Asociación Americana de Diabetes, que es la definición que en lo personal me gusta más como educador en diabetes, es que va a ser el área anatómica por debajo del maleolo en una persona con diabetes. Y esto nos hace pensar que toda persona con diabetes tiene pie diabético, pero va a ser diferente el riesgo en el que se encuentre esta persona. Ajá, y las complicaciones que pueda llegar a desarrollar. Partiendo de este concepto, que todos los pacientes tienen un pie de riesgo, me gusta mucho explicar a los pacientes que esto es como una cascada, ¿no? ¿Cómo inicia?
qué es primero, ¿no? Entonces, tenemos alteraciones de sensibilidad que se pueden llegar a presentar. Posteriormente pueden haber alteraciones de sensibilidad y vasculares, ¿de acuerdo? Enfermedad arterial periférica principalmente. Y esto puede favorecer que haya desarrollo de úlceras, ¿de acuerdo? Y eventualmente la úlcera y todas estas alteraciones son la antesala a lo que desafortunadamente muchas veces llega a las amputaciones. ¿Por qué sucede esto? O lo que nosotros hemos visto es que hay atención tardía, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más temprana sea la detección, mucho mejor van a ser las estrategias de prevención que nosotros podamos implementar. Entonces, desde aquí ya es importante que vayamos planteándonos como educadores y como profesionales, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer o qué es lo que está en mis manos para poder incidir en esto? Y aquí justamente ya llevamos 15 minutos de plática aproximadamente, ¿no? Entonces, yo les diría que a nivel mundial, de acuerdo al International Working Group on the Diabetic Food, que es la IWGDF, y que la voy a mencionar a lo largo de la presentación, ya tienen datos estimados que cada 20 segundos se realiza una amputación en un paciente con diabetes en el mundo. Entonces, lo que llevamos de estos 15 minutos ya se realizaron muchísimas amputaciones en el mundo. Entonces, nos está alcanzando el tiempo y justo la intención es que en algunos reportes de los siguientes años estos 20 segundos por lo menos incrementen, no disminuyan. Por eso, la World Diabetes Foundation, disculpen, dentro de su Food Care Model, del Step by Step, que también les voy a platicar más adelante, eh, identificó que hay medidas sencillas y de bajo costo para que muchas amputaciones se puedan evitar, ¿de acuerdo? Y dos, que justamente el pie del paciente puede llegar a ser desatendido y descuidado por el profesional de la salud, pero también por el paciente o la persona que vive con diabetes. Y esto lo veo muchísimo. Todos los pacientes que he atendido, la gran mayoría, más de un 90%, nunca les han hecho una revisión de pies. Ajá. Solo les han preguntado si han tenido heridas o dolor, pero nunca una revisión física en la cual incluyan, digamos, más elementos que nos ayuden a saber realmente cuál es el estado de salud o de riesgo de ese pie. ¿Ok? Y aquí entonces les presento una de las acciones preventivas más importantes para evitar complicaciones por pie diabético específicamente aquí en México, ¿no? Entonces, afortunadamente ya salieron los resultados del ENSANUD 2018-2019 y les presento este esquema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aproximadamente cada 4 años, excepto en la última que fue de 2016 a 2018, aproximadamente hemos incrementado un 6% de la revisión de los pies. Y pudiéramos pensar, ok, vamos avanzando y eso es bueno, ok, va incrementando y digamos que significativamente. Pero un criterio para calidad de la atención en diabetes establece que el 80% de los pacientes deben de tener una revisión de pies, ¿de acuerdo? Y bueno, también pudiéramos decir, bueno, pero es que me toma mucho tiempo, es costosa, no sé quién lo va a hacer. Pues justamente por eso estamos nosotros, ¿no? Realmente para poder saber en qué podemos participar. Y este escenario, que sí es un poco desalentador y triste, que es acerca de las complicaciones de los pacientes con diabetes, ¿no? ¿Qué hay acerca de las úlceras y qué hay acerca de las amputaciones, que son las principales complicaciones relacionadas a pie diabético? Las úlceras incrementaron, pero las amputaciones del 2012 al 2016 digamos, se fueron al doble, casi al triple. Entonces, eso también es un escenario muy grave, ¿no? Aún no salen los reportes de 2018-2019 con respecto a las complicaciones, esperemos pronto tenerlo. Y pues bueno, ya también veremos cómo hacemos esta contraposición de los porcentajes. Y aquí también sabemos que las úlceras son la causa más común de hospitalización en estos pacientes, ¿de acuerdo? En los pacientes con diabetes. Y que el 85% de las amputaciones son precedidas por úlceras
Y del 50 al 70% de estos pacientes que ya tuvieron una amputación de miembro pélvico inferior, pierden la otra extremidad o mueren a los 5 años. Entonces, la conclusión de este slide en particular es que después de una amputación en 5 años, es muy frecuente que haya mayor morbimortalidad, ¿de acuerdo? Y entonces eso es aún más preocupante, ¿no? Porque también ese es otro escenario que tenemos. Cuando al paciente les preguntamos si han conocido a alguien con pie diabético, la gran mayoría responde que sí. Y la gran mayoría dice, mi familiar murió con una pierna amputada. O le cortaron el dedo y se vino abajo. Entonces, desafortunadamente son escenarios que se presentan, pero aquí la buena noticia es que realmente se puede prevenir, ¿de acuerdo? Y esto lo demostraron en este artículo de por qué estamos ganando la batalla, pero perdiendo al mismo tiempo, perdiendo la guerra. En un periodo de 20 años, se demostró que se redujo la amputación al 50% y con dos medidas muy sencillas. Atención en la prevención y con base en esto, el fomento para la investigación de creación de políticas públicas. Entonces, esto va de la mano, ¿de acuerdo? Y justo, específicamente, ya desglosándolo un poco más, para la prevención efectiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, realizar exámenes periódicos y que esto nos permite estratificar el riesgo en el cual se encuentra el paciente, ¿no? O el pie del paciente. Y dos, aumentar la concientización y conocimiento entre profesionales sobre el cuidado y el tratamiento del pie diabético, ¿no? Y en esto, en la medida 2 y en la medida 1, es lo que básicamente son todos los esfuerzos de nuestro trabajo de los últimos años y aquí estamos, ¿no? ¿Qué dicen los estándares de la Asociación Americana de Diabetes? Justamente, ay, disculpen, bueno, que se debe de hacer una inspección de la piel, una evaluación de los pulsos, pruebas de sensibilidad e identificar si existen deformidades del pie del paciente que sean de riesgo. ¿Ok? Entonces, esto se debe de hacer a través de un examen integral anual, por lo menos, justamente para identificar factores de riesgo para úlceras y amputaciones. Y esto debe de estar acompañado de revisión de pies en cada visita médica. Cada que tengamos oportunidad de revisar al paciente cuando acude al consultorio o bien adaptándonos en esta nueva normalidad, cada que lo veamos, ya sea por videollamada, por una llamada telefónica, a través de WhatsApp u otro medio, hay que preguntarle cómo están los pies, ¿no? Y dos, brindar educación a los pacientes, pero también a la familia sobre las medidas de autocuidado que tienen que llevar a cabo. ¿De acuerdo? Ese es nuestro punto de partida. Y aquí les comparto que justamente por cada error que se comete por no saber, se cometen 10 errores por no mirar. La invitación aquí es revisar los pies. Ajá. Si somos profesionales de la salud, somos educadores en diabetes, tenemos y debemos, tenemos la obligación y debemos participar en esta revisión de los pies de los pacientes, ¿no? Esa es la medida más importante y ese es uno de los mensajes de esta presentación. Entonces, aquí les preguntaría, para la evaluación de pies, ¿ustedes consideran que es costosa, que implica mucho tiempo, que es necesario y sobre todo, creen que realmente puede impactar en la reducción de las amputaciones? Hasta aquí como voy, ya los he convencido, todavía están un poco, no tanto. Aquí me gustaría leerlos y si me pueden compartir algunos comentarios, ya sea en el chat de Zoom o en el chat de Facebook, vamos a dar unos 2 minutitos antes de pasar realmente a la siguiente sección. Ok, aquí María nos comenta que sí es necesario. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Es necesario realizar esta evaluación de los pies? ¿Quién más considera es costosa, que les implica mucho tiempo, que no la pueden o no la saben hacer?
Aquí sí que los leemos. Ok, Dani Velasco Sánchez, yo creo que es muy importante, no quita tiempo y se asombran los pacientes. Ya lo incluyo en mi primera consulta con mis pacientes. Excelente, Dani, muchísimas gracias. Ronnie Salazar, no es costosa, es fácil y es sencillo, por supuesto. Rocío en Facebook nos comenta totalmente necesaria y útil la revisión, por supuesto. Y resalto el punto de Ronnie, que con esto termino. ¿Podemos evitar las complicaciones? Sí, definitivamente, ¿no? Ya les digo, está demostrado y estamos convencidos que podemos incidir en la susceptibilidad de esta historia natural de la enfermedad, ¿no? Que es el pie diabético y sus complicaciones. Por aquí, Elizabeth Martínez me hizo una pregunta y ahorita con esta siguiente parte voy a responderla. Si no queda claro, con todo gusto. Estoy a tus órdenes. Entonces, ¿qué incluye esta evaluación integral de pies? 4 puntos muy sencillos. La valoración dermatológica, la valoración neurológica, la valoración vascular y la valoración musculoesquelética. Y esto nos ayuda a realmente hacer esta evaluación integral anual que nos marcan las guías internacionales, ¿no? Y que con esto podemos conocer el estado de salud del paciente e identificar el riesgo que va a tener nuestro paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a ir viendo y desglosando cada una de estas valoraciones y trataremos de ir resolviendo las dudas. Entonces, la primera parte es identificar las áreas con riesgo de ulceración. Aquí en este esquema, ustedes pueden entonces visualizar que están marcadas ciertas áreas. El hallux en ambos pies, los metatarsos, el medio pie y el talón, ¿de acuerdo? Que se ha visto que son las áreas de mayor riesgo para el desarrollo de úlceras por pie diabético, ¿de acuerdo? Específicamente el hallux y el primer metatarso o los demás, ¿ok? Entonces, invitación aquí, focalizarnos para que cuando hagamos esta revisión de pies, seamos un poquito más cuidadosos en ver cómo están esas áreas y no solo la parte de arriba del pie, es decir, el empeine o el dorso, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a buscar en la valoración dermatológica? Vamos a ver si existen humedad o fisuras, si existen callos o úlceras, si hay micosis plantar, si hay maceración cutánea, si hay cambios de coloración o temperatura, si hay micosis en las uñas, si hay uñas con criptosis, es decir, uñas enterradas, si hay cerosis cutánea, datos de insuficiencia venosa o si hay presencia de edema. Más allá de ver si hay lesión o no en el pie, tenemos que buscar todo esto. Y aquí les adelanto, también es importante decirle al paciente qué es lo que tiene que buscar o identificar como lesiones. Ajá. Porque puede ser que el honguito, digamos que también ya lo haya normalizado y lo vea como parte de su pie, en la uña, que es muy frecuente, o que diga, bueno, se me entierran las uñas, pero ya es por herencia. Ajá. Y esas lesiones también pueden ponernos en un riesgo mucho mayor de tener un pie diabético, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la valoración dermatológica. ¿Y qué necesitamos para hacer esta valoración dermatológica, perdón? Un par de guantes y que el paciente se descalce. ¿Mm? Eso es lo único que tenemos, ¿no? Y es una herramienta, híjole, yo creo que de las más importantes estas valoraciones, ¿no? La valoración neurológica, y justamente respondo a la pregunta que me estaban haciendo. Sensibilidad al monofilamento y sensibilidad al diapasón, ¿de acuerdo? Que justamente el monofilamento nos va a permitir evaluar la capacidad, digamos, propioceptiva o la capacidad de presión que estamos percibiendo o que el paciente percibe en los pies del paciente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es colocar el monofilamento, que es, yo les explico a los pacientes que es un tubito de plástico, ¿no? Colocarlo de forma perpendicular, ejercer una ligera presión y pedir al paciente que nos explique si lo percibe o no, ¿de acuerdo? ¿Qué puede suceder? ¿O por qué es importante
sensibilizar al paciente antes de realizarle la prueba. Si ustedes les muestran de primera instancia el monofilamento, el paciente puede llegar a pensar que lo van a aplicar con una aguja en los pies, ¿no? Y anteriormente no utilizaban una aguja, pero si se dan cuenta, si tienen a la mano o han utilizado algún martillo de reflejos, viene un instrumento que tiene una puntita muy, muy fina, ¿no? Ese no es el ideal es este monofilamento de 10 gramos. Ajá. Entonces hay que sensibilizar al paciente previo a que nosotros pongamos el monofilamento en el pie, pedirle su mano y entonces aplicar o colocar el monofilamento para que el paciente tenga un poco de idea de qué es lo que va a sentir en los pies. ¿De acuerdo? Y la otra situación, entonces sería evaluar 10 puntos. ¿De acuerdo? Que ustedes los ven aquí en la imagen. Primer, tercer y quinto dedo. Primer, tercer y quinto metatarso. 2 en el medio pie y 1 en el talón. Ajá. Y el 10º punto sería en el dorso. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo consideremos. Y para la valoración neurológica, sensibilidad, utilizamos la sensibilidad al diapasón, que estas, digamos, vamos a evaluar fibras más sensibles y nos pueden llegar a dar datos de neuropatía sensitiva distal. ¿De acuerdo? Eh, Aquí es aplicar o activar el monofilamento, es decir, ponerlo a vibrar, agarrarlo o el agarre tiene que ser justo en la parte de abajo para no bloquear la vibración del monofilamento y colocarlo en la saliente ósea más distal al corazón, que entonces puede ser en el dorso del dedo, del primer dedito o en el hallux, ¿de acuerdo? En estas zonas podemos hacer la prueba del diapasón. Nosotros, como lo evaluamos, es que pedimos al paciente que nos indique en el momento en el que empieza a percibir esta vibración y cuando deja de hacerlo. Si de esto pasa más de 8 segundos, lo calificamos como una sensibilidad al diapasón presente. ¿De acuerdo? Hay otras formas de hacerlo que igual son válidas. ¿De acuerdo? Que si quieren igual ya al final las retomamos. ¿Ok? Entonces, ambas monofilamento y diapasón nos dan mucha información valiosa sobre entonces cómo está el estado neurológico del paciente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que son dos pruebas muy sencillitas que se pueden hacer. Voy a responder esta pregunta en vivo justamente que nos hace Dani Velasco. ¿Dónde puedo comprar el monofilamento adecuado y el diapasón? Definitivamente en las distribuidoras de equipo médico son las que tienen más stock de estas herramientas. Aproximadamente el monofilamento tiene un costo de entre 50, 100 pesos, pero muchas veces incluso las farmacéuticas nos pueden ayudar a regalarnos esos monofilamentos eh, en las visitas médicas. Y el diapasón, ahí es un poquito más variable, pero está entre 200, 300 pesos. La verdad es que el costo-efectividad de cada uno de estos instrumentos es muy bueno. De hecho, el filamento del monofilamento te puede durar más de 6 meses y el diapasón te puede durar más de un año, ¿no? Entonces, nos sirve para hacer estas pruebas con muchísimos pacientes. Y si ustedes me dijeran que dentro del kit de educación en diabetes, ¿qué es lo que deberían de tener además del glucómetro, además del modelo o de los diferentes tipos de jeringas de agujas de insulina, etcétera? Diapasón y monofilamento deben de estar dentro de dentro de estas herramientas, ¿ok? Muy bien. Entonces, monofilamento y diapasón nos sirve para la evaluación neurológica. Ahora, ¿qué hay con la valoración vascular? Ajá. Esta, recuerden, es que es para nosotros podamos ver o descartar enfermedad arterial periférica del paciente o incluso si hay presencia o no de algún grado de insuficiencia venosa. Ajá. Eso también lo podemos evaluar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Principalmente palpación de pulsos pedio, que es en esta primera imagen que ustedes ven aquí, que estoy señalando con el cursor, la de la izquierda, y la imagen que está en medio es la palpación del pulso tibial posterior, ¿ok? Entonces, lo ideal es que estas deban de estar presentes,
y es ejercer, como ustedes ven con la mano, una ligera presión, detectar el pulso y listo. Y si se encuentran ausentes, aquí sí se debe de realizar una referencia oportuna, principalmente al cirujano vascular o al angiólogo. ¿Ok? Hay otra técnica que sirve como herramienta de tamizaje que puede llegar a ser un poco controversial e incluso no tan aplicable de primer contacto o por todos los educadores en diabetes, que es la medición del índice tobillo-brazo. Porque entonces aquí necesitamos un Doppler vascular, un baumanómetro que justamente nos apoye a hacer 3 mediciones de la presión arterial sistólica. La del pulso o la de la arteria braquial, la del dorso pedio, ajá, y la del tibial posterior, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos, les digo, el Doppler vascular, el gel transductor y el baumanómetro. Si no tenemos esto, muchos me pudieran llegar a preguntar, oye, ¿lo puedo hacer con el estetoscopio o lo puedo hacer con el pulso? Sí lo podemos hacer, pero definitivamente el instrumento que ha demostrado tener más sensibilidad y especificidad, es decir, para detectar, disculpen, los casos de enfermedad arterial periférica, es el Doppler vascular. ¿Ok? Listo. Entonces, vemos que hay que hacer, ay, perdón, hay que hacer 2 mediciones del índice tobillo-brazo en el pie derecho o en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Les decía, la presión máxima de cada pierna haya sido el pedio o el tibial posterior y la presión máxima de brazos. Ujú. Si yo en mi brazo derecho tuve 120, pero en mi brazo izquierdo tuve 130, para ambas mediciones voy a usar el 130. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a hacer justamente este ejercicio cuando hagamos el caso clínico para que también podamos calcular el índice tobillo-brazo. ¿Ok? ¿Y cómo se interpreta? Ya después de hacer esta división que les mostré, nos va a dar un indicador o un índice y lo normal es que el paciente pueda tener un índice de 0.9 a 1.3. Si este índice está por debajo de 0.9, en diversos escenarios o en diversos grados hay una enfermedad arterial periférica. Y si está por arriba de 1.3, ya sugiere algún grado de calcificación arterial. Ambos escenarios son igual de importantes. Entonces, es también que entre estos 2 grados hacer la referencia al angiólogo cirujano vascular para que vuelva a hacer otra, otra valoración. ¿De acuerdo? Rogerio nos dice, así es, no se hace con estetoscopio, tiene que hacerse con el Doppler y con el brazalete correcto también, para que no nos dé un falso positivo o negativo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso sí es importante eh, tener los instrumentos adecuados para hacer la medición de índice tobillo-brazo y para que el resultado pueda ser confiable. Y el último punto es hacer la valoración musculoesquelética, o identificar si existen deformidades en el pie del paciente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las más comunes que puede presentar? Pie cabo, pie plano, hallux valgus o dedos en garra. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que identifiquemos estas deformidades en el pie? Pues bien, ustedes justamente podrán visualizar que entonces aquí hay ciertas flechitas y hay ciertos puntos. Estos son los puntos de apoyo o de presión elevados y que pueden ser zonas o factor de riesgo para el desarrollo de úlceras en el pie. Entonces, también es importante que lo visualicemos y que lo veamos como de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿por qué principalmente? Porque justamente si existen deformidades en el pie, hay una pérdida de la sensibilidad y la movilidad de las articulaciones está reducida, va a haber una carga biomecánica anómala en el pie. Ajá. Entonces son estos puntos de apoyo o de presión que están elevados y de estos puntos elevados, la antesala es la aparición de zonas con hiperkeratosis o con callosidades. Y aquí la fisiopatología o la historia de esas callosidades
que también muchas veces el paciente tiende a decir, uy, este callo ya lo tengo desde hace muchos años y no se me quita. Puede llevar a lesionar el tejido que hay entre el hueso y el callo, realmente tener una úlcera superficial como primer escenario, hasta llegar a una úlcera profunda con infección y que ya llegue a afectar el hueso. Entonces, desde luego, esto nos puede llevar a un riesgo incrementado de tener una amputación. Cuando es tan sencillo identificar si hay zonas de hiperkeratosis y dar el tratamiento adecuado, ¿no? Específicamente del que yo les voy a hablar es realmente ver el análisis de esta huella plantar o el análisis de la forma que tiene el pie del paciente. Entonces, podemos identificar que puede tener un pie normal, que puede tener algún grado de pie plano o algún grado de pie cabo. ¿Con qué instrumentos los podemos hacer? Uno que es muy sencillo y es muy accesible. En cuestión de costos, yo creo que habremos invertido unos 1,500 aproximadamente y todavía lo tenemos. Es el plantígrafo o el pedígrafo. Que nos ayuda o nos da la posibilidad de detectar puntos de mayor presión. Ajá. Creo que no, bueno, creo que sí se llega a apreciar en la imagen. Y ustedes pueden ver que el pie izquierdo en los dedos y en los metatarsos está, digamos, pintado con mayor intensidad, ¿no? Esta huella plantar. Y en el pie derecho, el primer dedo o el hallux es el que tiene el mayor apoyo, ¿ok? Entonces, también ahí es importante voltear a ver, entonces, si ya está el apoyo aquí constante y también a la exploración física, vemos que el paciente tiene hiperkeratosis, es un foquito rojo que tenemos que atender, ¿ok? Y aquí justamente nos preguntan que si ya se cuenta con la callosidad o con la zona de hiperkeratosis, ¿qué deberíamos de hacer? Hay que dar tratamiento, ¿de acuerdo? Que puede ser a base de queratolíticos, o sea, cremas que tengan urea en cierto porcentaje. Y para aquí, la verdad es que la valoración sí tiene que ser individualizada con el médico, con el dermatólogo, con el podólogo, para que nos puedan indicar qué tratamiento utilizar. Y desde luego, el que yo les voy a comentar ahorita es el uso de plantillas. Ajá. Y de hecho, para esto nos sirve, ¿no? Si yo aquí estoy detectando puntos de mayor presión, entonces, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que puedo yo recomendarle a mi paciente, ¿no? Y el otro estudio, que sí tiene un poco más de tecnología y tiene otras aplicaciones, y es el que nosotros tenemos en el centro, es el baropodómetro, ¿ok? Que es esta es una superficie que tiene receptores de presión plantar, que al momento que el paciente o la persona tiene contacto con esa superficie, mide la presión de forma estática y durante la marcha, es decir, mientras está caminando sobre el tapete. Nos da un reporte y a través de este reporte, a través de un sistema de semáforo también podemos identificar en qué zonas específicamente está más elevado el apoyo o la presión del pie. ¿De acuerdo? A lo que iba. Esto justamente nos va a ayudar a hacer esta valoración inicial con el objetivo de identificar alteraciones musculoesqueléticas y la necesidad de plantilla o un zapato de descarga y posteriormente saber a quién referir para que le elaboren las plantillas o el zapato que el paciente vaya a necesitar, ya sea con un ingeniero en biomecánica, un médico ortopedista, un técnico ortesista o un podólogo que esté certificado o que esté participando en el manejo del paciente con diabetes. ¿Quién es mejor o con quién lo vamos a mandar? Va a depender muchísimo de la valoración inicial y posibilidades de cada paciente para decidir a quién vamos a referir. Y lo más importante aquí, y esa es la parte de la educación en diabetes, es que se deben de establecer objetivos en común. Hay muchos pacientes que nos dicen, no tengo recurso para hacerme las plantillas, o no sé qué zapato utilizar, o están muy caros los zapatos que son para personas con diabetes. Entonces, siempre hay que dialogar y llegar a acuerdos en común. Nada más para comentarles los elementos que pudiéramos llegar a identificar en una plantilla: sostén en arco, banda metatarsal, pelota o botón retrocapital y tener un almohadillado en talón o en cuñas. Ajá.
y destacar, desde luego, los beneficios de usar plantillas, que van a ser reducir el riesgo de úlceras y amputaciones, evitar puntos anormales de apoyo en zonas del pie y con ello la formación de callos, lo que les decía, y disminuir también el impacto del peso en los pies y las rodillas, evitando dolor o molestias al caminar. Los pies nos cargan todos los días, ajá, son nuestro principal vehículo. Entonces hay que tratar de cuidarlos, ¿no? De favorecer ese cuidado. Ya que hicimos toda esta evaluación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que determinar el grado de riesgo en el que se encuentre nuestro paciente. Y para esto nosotros proponemos, a través del Grupo Internacional de Trabajo para Pie Diabético, la IWGDF, que se haga una estratificación del nivel de riesgo y de la frecuencia de evaluación, ¿de acuerdo? Probablemente no logren visualizar, pero con todo gusto les puedo yo compartir las guías y también los formatos en los cuales podemos evaluar al paciente. Pero vemos que entonces los resultados de esta evaluación integral son los que nos van a dar las características del paciente. Esto es, si tiene enfermedad arterial periférica, si tiene pérdida de sensibilidad protectora a través de monofilamento y diapasón, si tiene deformidad del pie, ¿de acuerdo? O si ya tiene historia de úlcera o de amputación, o incluso enfermedad renal terminal. Ajá. Suponiendo que yo tengo un paciente que llega a la consulta y que solo le detecté sensibilidad al monofilamento disminuido, yo voy entonces a mi gráfica y veo que en la clase 1 dice características, enfermedad arterial periférica o pérdida de la sensibilidad protectora. Entonces yo aquí determino que tiene un grado bajo, un riesgo bajo de úlceras y amputación, y que esta frecuencia de la evaluación integral ya no va a ser cada año como me dice la ADA, sino la voy a hacer cada 6 meses para darle un seguimiento puntual a mi paciente. Ajá. Pero si yo en el ITB se determinó que el paciente tiene enfermedad arterial periférica y aparte veo que tiene dedos en garra, esto ya cae en una clase 2 y el nivel de riesgo sería moderado y aquí voy a tener que volver a hacer esta evaluación integral a mi paciente a los 3 meses. ¿Ok? Entonces, también eso es importante que lo sepamos para entonces no dejar al paciente que vaya caminando solito. ¿Ok? Y en cada consulta médica o de educación en diabetes, nunca debe de faltar en la revisión de pies lo siguiente: palpación de pulsos pedios, búsqueda de humedad interdigital, búsqueda de hiperkeratosis o de callos, la revisión del calzado y, sumamente importante, la educación para el autocuidado. Estos primeros 4 puntos, de hecho, tenemos un video. No se los puse porque de pronto Zoom me hace malas jugadas y no lo reproduce bien, pero lo pueden hacer, también se los comparto con todo gusto y lo podemos hacer en menos de 1 minuto. Entonces, les preguntaba yo al inicio, ¿les toma mucho tiempo hacer esta revisión de pies? No realmente, ¿no? O sea, la podemos hacer en menos de 1 minuto y puede hacer la diferencia entre detectar a tiempo una lesión en el pie de la persona que vive con diabetes. ¿Ok? Y en este quinto punto de educación en el autocuidado es la siguiente parte el siguiente punto de la presentación y ya lo iremos también comentando. Y desde luego también la revisión del calzado para saber si el calzado nos ayuda a proteger el pie o también lo está poniendo en riesgo. Ajá. ¿Qué necesitamos para hacer esta revisión? Una cama de exploración o incluso nada más un espacio para hacer la revisión de los pies y un par de guantes. Insisto, no es costosa y tampoco es complicada. Desde luego, esto todo lo hacemos dentro de un equipo multidisciplinario en pie diabético en el cual participa el educador en diabetes, participa el profesional de enfermería e incluso también el personal que esté especializado en el manejo de heridas de enfermería, los angiólogos cirujanos vasculares, que desde luego tienen un papel fundamental, y nosotros en Caipadi trabajamos también mucho de la mano con grandes angiólogos y cirujanos vasculares, dermatólogos, podólogos o podiatras, ortopedistas
y rehabilitadores físicos o fisioterapeutas para saber qué hacer después de que ya hay alguna lesión, alguna úlcera o bien si hay alguna amputación, qué es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces pasamos a ver qué hay que hacer de educación para el autocuidado de pies. Les decía, yo con autocuidado de pies me refiero a lo que puede hacer el paciente día con día en sus casas. Al fin y al cabo, lo que les comentamos a los pacientes, nosotros solo hacemos una parte en la consulta, ¿no? Pero realmente quien está en el escenario, quien está en el día a día, es la persona que vive con esta condición. Entonces, también hay que partir de este punto importante para poder hacer las demás intervenciones. Ajá. Y esto va a tener el objetivo de concientizar a pacientes, a familiares y también a profesionales de la salud sobre los beneficios del autocuidado de los pies. ¿Mm? Esto es que realmente nos podamos convencer que esto puede ser de ayuda, ¿no? Y será de ayuda. Ajá. Primer paso fundamental, la revisión diaria de los pies. Ajá. Aquí esto nos va a permitir buscar lesiones de riesgo, ¿de acuerdo? Y el otro punto importante es poder también verificar la coloración y la temperatura del pie. Ver si hubo cambios de coloración de un día a otro y verificar la temperatura con respecto de un pie al otro. Ajá, y viceversa. Y aquí nos podemos apoyar de un espejo para ver justamente las lesiones que se encuentren por debajo del pie o apoyarnos de algún familiar. Muchas veces los pacientes tienen problemas de visión o incluso para agacharse o de flexibilidad y poder ver en su totalidad el pie. Entonces, tener un espejito como el que vemos en esta imagen puede ayudarnos mucho a facilitar esta revisión. Oiga, pero entonces, ¿cuáles son las lesiones que debo yo de buscar, no? O oye, Héctor, eh, ¿cómo puedo enseñarle a mi paciente cuáles son esos datos de alarma que tiene que buscar, ¿no? Sin asustarlo y más bien con el objetivo de orientarlo, hay que mostrarle cuáles son estas lesiones que pueden llegar a tener, ¿no? Fisuras a nivel del talón, a nivel interdigital, algunas ampollas en los dedos, en las uñas, lesiones, o incluso que se empiece a descamar, pero que ya esa descamación esté acompañada de sangre o ya de tejido expuesto, ¿no? Eso ya no son normales y ya son focos muy rojos que requieren de atención inmediata. Segundo punto, lavar los pies diariamente con agua tibia y con jabón neutro. Evitar usar esponjas, zacates o estropajos y no usar jabón con perfume. Y aquí yo les diría o les preguntaría si han escuchado de algunos otros jabones que suelen ser utilizados para lavarse el cuerpo o para lavarse los pies. No sé si alguien haya escuchado y no sé si alguien me quiera dar la respuesta. ¿Qué otro jabón es común que se pueda llegar a utilizar en los pies? Bien, pues específicamente el jabón Sote, que es el jabón para ropa, que tiene ingredientes que son muy agresivos para la piel de los pacientes, suele utilizarse para lavarse los pies. No es adecuado, ¿de acuerdo? Y esto ya nos lo han compartido muchos dermatólogos, eh, que no es el adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, de preferencia, tratar de que sea un jabón, eh, me parece que es con un pH de 5, un jabón blanco, que no tenga, les digo, alcohol o no tengan otros perfumes. Y el agua tibia es justamente porque recordemos que puede llegar a presentarse alteraciones en la sensibilidad de los pies. Y si nosotros ponemos en riesgo adicional
al paciente, pues puede ser que se llegue a quemar. Ajá. Entonces, para eso la mejor recomendación es que puedan verificar la temperatura con el antebrazo, ¿no? Perdón, con esta parte interior del codo, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué hay que hacer después de que ya se lavaron los pies, después de que ya se realizó esta higiene? Hay que secar muy bien los pies después del baño, utilizar una toalla de algodón o de microfibra, porque son las que absorben mucho mejor, y que esta toallita sea exclusiva para los pies, ajá, como parte de esta higiene. Evitar usar soluciones secantes, las que ustedes se les puedan imaginar. Hay algunos que se llegan a poner alcohol o algún perfume, no es necesario, o incluso llegan a utilizar desodorantes en aerosol, tampoco es necesario. Y evitar usar la secadora o el calentador en los pies, ajá, porque entonces también podemos tener este riesgo de lesionar o ponernos en mayor situaciones. Aplicar talco entre los dedos. Este puede ser un punto muy fundamental dentro de las recomendaciones del paciente con diabetes. Hay algunos que sí lo sugieren, otros que no, porque reseca más. Va a depender. Si nosotros al momento de la exploración detectamos que el paciente tiene humedad entre sus dedos, ahí hay que favorecer que el paciente haga una mejor higiene, un secado con más cuidado y aplicación de un poquito de talco. El talco no se utiliza como un salero, es colocar un poco de talco en la palma de la mano y con lo que agarre el dedo es lo que nos vamos a colocar entre en medio, ¿de acuerdo? Y también decirles que no es necesario aplicar antimicóticos ni en crema, ni talcos que tengan antimicóticos, ¿ok? Porque muchas veces no hay infección por honguitos, ¿de acuerdo? Y en pacientes que tengan anhidrosis, que es esta, eh, digamos, falta de sudoración natural, eventualmente ahí no vamos a recomendar el uso de talco porque vamos a favorecer que el pie se seque y que por ende se hagan fisuras o grietas, ¿de acuerdo? Y aquí vimos algunas lesiones, descamación de la piel, alguna presencia de manchas o ya descamaciones con hematomas, el pie está muy reseco, ¿de acuerdo? Hay fisuras debajo de los dedos y bueno, también lesiones a nivel de la piel, ¿ok? Entonces sí es importante que volteemos a ver esto. El siguiente punto entonces sería la humectación, ¿no? Y aquí la humectación también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí la mejor cremita va a ser usar una crema neutra que no tenga perfume ni color, ¿de acuerdo? Y las cremas, digamos que van de los bálsamos, las cremas, perdón, de las lociones, las cremas humectantes y los bálsamos. La loción tiene más agua y menos grasa y el bálsamo tiene más grasita y menos agua, ¿de acuerdo? Es decir, es más humectante. Hay que ver la piel del paciente para saber cuál le vamos a recomendar. Por lo general hay que iniciar con una intermedia, que les digo, son esas cremas neutras que no tienen ni perfume ni color. Eh, es importante evitar aplicar aceites naturales y cremas antimicóticas cuando no están prescritas por el profesional de la salud, por el médico, y nunca hay que aplicar las cremas entre los dedos. Ajá. Puede ser muy fácil pasarnos la crema y ponerlo entre los dedos, pero entonces vamos a favorecer que también haya humedad. Ajá. Y recordemos, lo que queremos es evitar que persista esta humedad. Y aquí tenemos también ejemplos de cómo podemos visualizar el pie de un paciente que no está bien humectado, ¿de acuerdo? O que incluso ya llega a presentar callosidades o úlceras, ¿de acuerdo? O grietas en los talones porque utiliza calzado abierto o no se está humectando de la forma apropiada. Calcetines de algodón, esos también son importante favorecer este uso de los calcetines, sin costuras internas ni resortes. Se sugiere que sea el tamaño exacto del pie, es decir, que no baile el pie en el calcetín ni tampoco que esté muy ajustado. Y para aquellas personas que tengan algún grado de insuficiencia venosa, ahí se va a determinar si es candidato o no a usar calcetines o medias de compresión,
pero eso solo bajo prescripción médica y específicamente bajo prescripción de un angiólogo o un cirujano vascular. Ajá. Que igual, la recomendación general es que al menos vayan una vez al año con estos profesionales de la salud. El corte de las uñas en línea recta, yo sé que es algo cultural, que incluso podamos llegar a cortarnos las uñas al ras y con la misma forma de la uña, es decir, redondeada. Pero no es el mejor corte. Aquí lo ideal es hacer un corte recto y limar estos bordes o estas puntitas que nosotros visualizamos. Ajá. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con un corta uñas y con una lima de cartón. ¿Qué es lo que no les recomiendo? Justamente las alicatas, las tijeras y bueno, ahorita les voy a mostrar en la siguiente imagen qué es lo que pueden llegar a utilizar. Y conseguir, o bueno, considerar acudir con el podólogo si las uñas enterradas son un factor constante o realmente tienen un corte que el paciente les va a ser difícil corregir, ¿de acuerdo? Y de hecho, todos, vivamos o no con diabetes, debemos de tener este mismo corte de uñas. Lesiones, eventualmente aquí por mal uso y también por un golpe, se pueden llegar a ocasionar lesiones en el primer dedo, tener incluso ya lesiones en la parte de los bordes unguiales. Aquí vimos que eventualmente la uña sí estaba limada, pero este paciente en particular se limó con una lima de metal. Ajá, y eventualmente se lesionó toda la lámina unguial y se puso en riesgo de tener lesiones por hongos oportunistas. Y también secreción de pus o ya eh, sangre, presencia de sangre por el corte de las uñas. Ajá, entonces tampoco se recomienda, o más bien hay que tener mucho cuidado al momento de explicar o educar para el corte de las uñas. Revisar el interior de los zapatos, que eso también es un punto que luego dejamos de lado. Y esto es principalmente para explorar, identificar objetos extraños, que la parte interna del zapato esté rota o que si el paciente usa plantilla pueda requerir algún ajuste. Ajá. Entonces, por eso es importante que siempre antes y después de usar el zapato lo revisemos por dentro. ¿Ok? Evitar caminar descalzo, esto va a ser fuera eh, y dentro de casa. Siempre tiene que estar el pie protegido por un zapato. Hay que vigilar síntomas neuropáticos para poder ver si hay pérdida de la sensibilidad y esto nos ayude a reducir el riesgo de las lesiones. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo consideremos y que también le digamos al paciente que podemos estar expuestos a lesiones en cualquier momento, ¿no? Que nos caiga algo, que nos den un pisotón, que nos golpeemos con alguna esquina. Entonces, pues bueno, es importante que lo consideremos. Deme un segundito. Ok. Y estas son lesiones entonces que se pueden hacer por justamente estas situaciones a las que estamos expuestos, ¿no? Eh, y el último punto, y no menos importante, es utilizar un calzado adecuado. Ajá. Que sujete bien el talón sin apretarlo, que la altura sea entre 1 a 3 centímetros, que el material sea natural y flexible, que tengamos una suela de goma flexible y cómoda, que la delantera sea ancha y que no apriete los dedos y que tampoco genere presión por los lados, y que el zapato no tenga costuras internas que puedan llegar a lastimar el pie del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, híjole, aquí sí es bien delicado y es muy importante que evaluemos este estilo de calzado, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en Mérida, que es un lugar, o en Yucatán, que es un lugar muy caluroso, puede no ser el zapato más cómodo. Ajá, y que incluso haya muchísimas barreras para poder realmente utilizar ese zapato. Pero entonces hay que buscar lo más cercano o que cumpla con la mayoría de las características para realmente proteger el pie. Ajá.
el uso de calzado adecuado sí nos ayuda a reducir significativamente el riesgo de úlceras y también amputaciones, ¿de acuerdo? Una prueba muy sencilla para hacer y saber si el calzado es adecuado o no es realizar la prueba de la plantilla. Ajá. Y para eso necesitamos una hojita blanca o que sea reciclada, tijeras de punta redonda, un lápiz y un lapicero y alguien que nos ayude a realmente a dibujar la silueta del pie. ¿Ok? Yo aquí les preguntaría, ¿consideran que este zapato, lo que alcanzan a ver, es adecuado? Aquí me gustaría leerlos antes de darles la respuesta. ¿Ustedes ven o no adecuado este zapato? Ok, me comentan no porque termina en punta, no por la forma, ok. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos esta prueba de la plantilla. Lo ideal es que el paciente se descalce ambos pies, coloque uno encima de la hoja, con ayuda de alguien vamos a dibujar la silueta del pie, ok. Aquí también me comentan que por las marcas que deja en el pie el zapato puede no ser adecuado, perfecto. Y en Facebook nos comentan que no creen que sea adecuado. Muy bien. Por la forma o por la punta. Excelente. Con ayuda de una persona, les digo, vamos a dibujar la silueta del pie, ¿de acuerdo? Hasta que podamos obtener esta plantillita, ¿no? O esta silueta, misma que vamos a recortar con ayuda de las tijeras y vamos a introducir dentro del zapato, ¿ok? Entonces, esto lo acomodamos muy bien esta plantillita y posteriormente la vamos a retirar, ¿ok? Al momento de retirar la plantilla, si esta llega a presentar algún doblez o alguna arruga en alguna zona en específico, en este caso, justo como bien mencionaron todos, en la parte de la punta del zapato no era la adecuada. Ajá. Eso es lo que nos sugiere esta prueba. Es muy sencilla. Necesitamos materiales que tenemos al alcance en casa o podemos tener en el consultorio y que nos ayuda a, digamos, a mostrar de forma objetiva con el paciente cómo se encuentra, ¿de acuerdo? O si el calzado es adecuado o no. Y entonces podemos empezar a hacer esta labor eh, o estos acuerdos de saber qué calzado puede o no utilizar. Bien. Y con esto, digamos que terminamos la parte del autocuidado y eso es en lo que nosotros podemos trabajar, ¿de acuerdo? Podemos tener una sesión completa con el paciente, así como la tuve yo ahorita. No me tomé el tiempo de cuánto me tomé explicando el autocuidado, pero de 20 a 30 minutos. Y lo ideal, o lo que yo les sugiero es que tengan el material a la mano y que lo vayan haciendo con el paciente, ¿de acuerdo? Ya sea en forma de espejo o ya sea con un video, pero que realmente verifiquen que el paciente se revise el pie con un espejo, que pueda limarse la uña, que pueda aplicarse crema, que son talleres de forma vivencial y que el paciente muchas veces o las personas nos cae el 20. Ajá. De hecho, la intención de los cursos que también nosotros hacemos como, con profesionales de la salud es que también tengamos esta vivencia, ¿ok? Entonces, aquí una de las otras invitaciones que les iba a hacer, intenten hacer estas medidas de autocuidado. Vean que les es fácil, que se les dificulta, para realmente también tener la perspectiva de nosotros y poder también encontrar estrategias para compartir con nuestros pacientes. ¿Ok? Y ahora, con respecto a las estrategias para la prevención y manejo de la diabetes, ¿qué es lo que encontramos o qué es lo que hay? Ya dentro de las acciones para enfrentar a la diabetes
del doctor Aguilar Salinas, Sergio Hernández y colaboradores, veían que justamente en pie diabético se tenían que hacer 5 puntos. Educación para profesionales y pacientes como primer punto. De ahí, programas de prevención y tratamiento de pie diabético, coordinación de los sistemas de salud, un programa operativo, un curso básico y un curso avanzado, y un manual de procedimientos para prevención y tratamiento en los diferentes niveles de atención. La mayoría de las cosas que hemos estado platicando el día de hoy es en primer nivel de atención, ¿no? De primer contacto. Entonces, por eso la relevancia que el profesional, el educador, los conozca y también los empiece a realizar. Específicamente, por ejemplo, en diabetes tipo 2, en estos algoritmos de atención clínica en los cuales participó CAIPADI, ¿qué se debe de hacer o cuál es la propuesta para realizar en el primer contacto? Hay que evaluar en cada consulta el estado de la piel, las uñas, la temperatura, la presencia de fisuras interdigitales, zonas de hiperkeratosis plantar, si hay edema, cómo es el llenado capilar, ajá, si están los pulsos presentes o no, y la evaluación con monofilamento y diapasón. Y no solamente evaluarlo, y no me metí en ese punto, pero también hay que documentarlo, ¿no? También hay que tener este registro de indicadores para poder darle seguimiento al paciente y tener de forma objetiva un reporte de cómo va mejorando o cómo va, o cuáles son las áreas de oportunidad en esta situación, ¿ok? Y les comparto estos resultados del programa CAIPADI que ya están publicados dentro de los primeros 2 años de atención del seguimiento, que son criterios de atención de calidad en diabetes, de acuerdo al NCQA, que aquí vemos que la meta es que el 80% de los pacientes tengan una revisión de pies. Y tenemos las diferentes visitas que tenemos, ¿no? Visita 1, a la 4, a los 3 meses, al año y a los 2 años. El 100% de nuestros pacientes tienen una revisión de pies y al día de hoy tenemos 0 amputaciones por pie diabético, ¿no? Y el modelo ya cumplimos 7 años el pasado 31 de octubre de este año, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es importante que lo consideremos de esta forma y que veamos que entonces hay acciones costo efectivas que podemos realizar. Y dentro de estas acciones costo efectivas fue que nació esa iniciativa de reducción de amputaciones por pie diabético, este grupo de trabajo, este curso que realizamos, que tiene el objetivo de incidir en la reducción de amputaciones por pie diabético, que va dirigido a profesionales de la salud comprometidos a ser entrenados, pero también a entrenar a colegas en sus diversas localidades y a desarrollar indicadores de seguimiento para reducir el impacto de estas complicaciones, ¿no? Y aquí hago un reconocimiento justamente a los servicios de salud de Yucatán que se han sumado a este esfuerzo y que han realizado una labor titánica justamente eh, también liderada por la maestra Ileana, que han ayudado y que nos han compartido sus resultados y que es muy satisfactorio ver que realmente estas acciones pueden ser eh, aplicables, ¿no? Y extrapolables. Entonces aquí la invitación es tomar todo lo que les estoy diciendo y ver qué está en sus posibilidades, empezar a cambiar dentro de la atención o el acompañamiento de las personas que viven con diabetes. Esta educación para profesionales de la salud va aterrizable. Justamente hemos desarrollado muchísimos materiales educativos para el cuidado de pie. Las presentaciones del curso están disponibles en internet y desde luego tenemos ciertos artículos que al fin y al cabo todo esto al estar basado en evidencia, tenemos ciertos artículos que también podemos compartirles con gusto. Esto que es lo más reciente y ya espero que antes de que termine este año ya podamos publicarlo. Es una guía rápida de prevención de pie diabético. Es gratuita, es digital y va a estar disponible para todos. Y que justamente el objetivo es establecer las herramientas costo eficaces para su aplicación en la prevención de complicaciones por pie diabético en primer nivel de atención. Y va dirigida a todo profesional de la salud que participe en el manejo del paciente que vive con diabetes. ¿De acuerdo? Eh, Esta es una guía que está hecha por el grupo de trabajo, por CAIPADI, el Instituto, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología,
la Asociación Mexicana de Diabetes y la Alianza por el Pie Diabético en México. Entonces, la verdad es que es un material que hemos trabajado mucho y que ya estamos muy contentos por poder compartir próximamente. Y les decía, los otros recursos digitales para la consulta, pasos para evitar pie diabético, semáforo de calzado, datos de alarma en pies, uso adecuado de plantillas. Vaya, cosas que podemos utilizar y que van muy ad hoc con la situación que estamos viviendo, ¿no? El pie va a seguir, o sea, sigue ahí. El pie diabético, ya hay varios reportes eh, que se está dejando de atender, obviamente porque muchos se tornaron hacia la atención de COVID-19, pero está latente esa pandemia y hay que también atenderla y hay que adelantar para ello. Y bueno, este es el grupo de trabajo de reducción de amputaciones por pie diabético, a los cuales les agradezco muchísimo el apoyo y el sumarse. Y desde luego que estamos o estaríamos encantados de que se pudieran sumar a este grupo de trabajo y a esta iniciativa. ¿De acuerdo? Y bien, ahora, bueno, antes de pasar al caso clínico, si tienen dudas de lo que ya vimos, por favor, las voy a estar leyendo. María Elena Alvarado Sánchez, ¿se pueden utilizar limas para dar el cuidado de las uñas o qué es conveniente utilizar para limarlas? Sí, sí se pueden utilizar limas, sobre todo de cartón, que no sean limas de metal, eh, ni piedra Pómex, ni otro instrumento que pueda ser como muy rígido, sino estas limitas de cartón que podemos conseguir muy sencillo. E incluso a algunos pacientes no es necesario que se corten las uñas con corta uñas, sino más bien limar, ¿de acuerdo? Y con eso podemos dar la forma adecuada a la uña, ¿ok? María Ortiz, ¿en dónde podemos conseguir el material? Con todo gusto de los artículos o de los enlaces, si me escriben por correo, con todo gusto se los puedo proporcionar para que lo tengan a la mano, ¿de acuerdo? Al final les pongo mi correo y si no, también ahorita se los pongo en el chat. Bien, entonces, si ya estamos listos para el caso clínico, vamos a empezar a presentarlo. Solo déjenme Bien, ya les compartí el contacto por ahí. No, de nada, a ti María por preguntarnos. Bien, entonces vamos a hacer este caso clínico. La intención es que ustedes me vayan poniendo todo lo que vayan observando, ¿de acuerdo? Para que yo lo vaya retomando y con base a lo que ya vimos. Entonces, espero que hayamos tomado anotaciones. Bien, entonces está el paciente, datos generales, cuáles fueron los resultados del examen integral, cómo se hizo este análisis y diagnóstico también del riesgo de pie diabético y cuál fue el plan que nosotros propusimos, ¿no? Esto lo hacemos en la consulta de educación en diabetes para pie. Entonces, presentación del paciente, paciente masculino de 65 años de edad, con diagnóstico de diabetes tipo 2 hace 7 años, acude a su consulta de seguimiento anual. Refiere que durante el último año, ningún médico o ningún profesional de la salud le revisó sus pies. Presenta una lesión en el primer dedo derecho desde hace 15 días y lo atribuye al uso constante de guaraches y a caminar mucho, sick-pack. Revisa de 3 a 4 días a la semana y se lava sus pies cada tercer día, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí resalté algunos puntos, ¿no? No ha tenido revisión de pies, tiene una lesión en su dedo y revisa sus pies de 3 a 4 días a la semana y lavado cada tercer día, ¿no? Entonces, probablemente la higiene o el cuidado no sea el más apropiado para su caso. Desde luego, hacen falta muchos otros datos del paciente, del contexto, y etcétera, pero vamos a hacer este escenario ficticio, ¿no? Entonces, en la valoración vascular, nosotros vemos que tiene una presión arterial del brazo derecho de 130, una presión arterial del brazo izquierdo de 125, ¿ok?
Pulso pedio derecho de 180. Pulso tibial derecho no compresible. Hago un asterisco y ahorita retomamos este punto. Pulso pedio izquierdo de 175 y pulso tibial izquierdo de 190. ¿Recuerdan cuáles eran cómo era la fórmula? A ver. Recuerden que era la presión máxima del pie entre la presión máxima del brazo. Ajá. Y esto era por cada brazo. Ahorita lo vamos a retomar, lo vamos a hacer en la interpretación, ¿no? Bueno, si quieren déjenme ver si, según yo, puedo hacer esto. Ok, entonces, del derecho tenemos que la presión, bueno, ahí dice no compresible y esto quiere decir que yo seguí insuflando y no sonaba. Entonces, bueno, vamos a tomar el 180 para hacer el ejercicio y ahorita lo hacemos. Ahorita les especifico. Entonces, el derecho fue 180. Denme un segundo. $180 entre... Ya voy. Ok, los 180 entre los 130 que fue la presión máxima de brazos. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Y el izquierdo, la presión máxima del pie fue de 190, que fue la tibial, entre la presión máxima de brazos, que igual aquí vamos a utilizar 130. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien puede hacer estos cálculos y compartirme cuál es el resultado para ver, ¿de acuerdo? Héctor, el primero es 1.38. Ok, 1.38. ¿Y del izquierdo cuánto le sale? 1.3. 1.46. Exacto, 1.46. Recuerdan que de acuerdo, bueno, ahorita vamos a interpretarlo, pero entonces el rango saludable era de 0.9 a 1.3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya un foquito rojo en la evaluación vascular. Bien. Y en la valoración neurológica tenemos que la sensibilidad al monofilamento fue de 8 puntos en el pie derecho y 10 puntos en el pie izquierdo. Y tiene una sensibilidad disminuida al diapasón porque tiene 7 segundos del pie derecho y 5 segundos del pie izquierdo, ¿no? Entonces, también ahí ahí ya algo nos salta, ¿no? Porque entonces ya tiene una sensibilidad disminuida del diapasón y ya tiene neuropatía sensitiva distal. Valoración dermatológica, tiene hiperkeratosis en las cabezas metatarsianas de ambos pies y tiene una lesión en el primer dedo derecho de 10 por 5 milímetros. Vamos a ver las fotos ahorita. Y también tiene deditos en garra en ambos pies, que ya es una deformidad del pie del paciente con diabetes. Esta es la lesión que observamos, ¿no? En el primer dedo y también ya tiene hiperkeratosis. Entonces, pues nos da mucho que pensar, ¿no? Porque sí realmente vemos que es una lesión de cuidado y que entonces, pues si también tiene la sensibilidad disminuida, pues algo ya nos habla de que no está del todo adecuado esto, ¿no? Ay, déjenme. A ver. Ok, listo. Y con respecto a la evaluación integral anual, aquí entonces vemos que el paciente usa calzado descubierto, el huarache, no revisa sus pies diariamente, la higiene de sus pies está siendo irregular, es decir, no los lava todos los días, el corte inadecuado de uñas, pues usa tijeras, usa piedra pómex para la planta de los pies y aplica crema de 3 a 4 veces por mes.
Entonces, de todo lo que vimos, pues realmente vemos que tiene algunas áreas de oportunidad, ¿no? Y probablemente no haya recibido educación en diabetes para el autocuidado de sus pies, que también eso es importante. Entonces, si es un paciente con pie diabético, ¿por qué? Son 4 puntos que nos van a ayudar a hacer este rompecabezas. ¿Quién me va diciendo algunos elementos del por qué sí es un pie diabético o por qué está en riesgo? De acuerdo con las evaluaciones, de acuerdo con los diagnósticos que pudimos ir haciendo. Ok, María Ortiz nos comenta, tiene lesiones dermatológicas. Ok, sí es importante la lesión que tiene. ¿Qué más? Los dedos en garra, exactamente. Sensibilidad disminuida, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ok, justo Rogerio nos dio el punto que nos faltaba. Probablemente hay daño vascular. Bueno, ¿por qué hay daño vascular comprobable? Ese es el primer elemento, ¿no? Ya hay una enfermedad arterial periférica por medición de pulso tibial y porque los pulsos ya no son compresibles, es decir, las arterias ya están muy rígidas. Ya hay neuropatía sensitiva distal por la prueba de sensibilidad al diapasón, ajá, que es la que estaba disminuida. Porque hay una úlcera en primer dedo derecho, y esto entra como dentro de las lesiones dermatológicas que ya nos comentaban, porque tiene dedos en garra, que es una deformidad del pie, y porque su nivel de autocuidado, o sea, no está, no conoce cuáles son todas estas recomendaciones que ya abordamos el día de hoy. Y ahora la parte importante, ¿en cuánto tiempo lo voy a volver a evaluar? De acuerdo a las guías, ya tiene enfermedad arterial periférica, tiene sensibilidad, pérdida de la sensibilidad protectora y tiene uno o más de los siguientes: historia de úlcera, amputación o enfermedad renal en etapa terminal. ¿Cuál tiene? Tiene ella una úlcera en el pie, ¿no? Que es esa lesión que ya tiene un par de días. Ajá. Entonces, su nivel de riesgo para el desarrollo de amputaciones es alto, y entonces a este paciente masculino de 65 años hay que verlo de cada 1 a 3 meses. Sé que hay otras escalas que también sirven para evaluar el riesgo de estos pacientes, pero en un nivel preventivo, esto es lo que podemos utilizar, ¿no? Y eso es lo que podemos tener a la mano. Entonces, casi que tengamos esta tablita muy a la mano de la IWGDF que nos ayuda a orientarnos en cuál es el riesgo del paciente y cada cuánto hay que evaluarlo. Y con respecto al plan de tratamiento, entonces, aquí no voy a entrar en mucho detalle sobre el tratamiento médico, esto lo determinó específicamente el endocrinólogo del centro, no es mi competencia profesional hacerlo. Eh, Dieron tratamiento para la úlcera, refirieron a cirugía y angiología por la úlcera y por la enfermedad arterial periférica. En el punto de educación, ahí sí, esa es mi área, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Educar para la higiene de pies y para la herida, favorecer el uso del calzado cerrado, y específicamente en este paciente no podía usar un zapato cerrado, entonces tuvimos que hacer algunas adecuaciones para que la úlcera no tuviera fricción y la lesión pudiera cicatrizar. Y revisión diaria de pies, ¿no? Y aquí apoyarnos mucho de la familia. Y para el seguimiento, como bien les mostré en la diapositiva anterior, tenía que hacer una evaluación integral en un mes, ¿no? Y sí lo vimos por un par de meses hasta que realmente nos aseguramos que esa úlcera había cicatrizado adecuadamente, ¿ok? Tratamiento efectivo de pie diabético. Y ya con esto voy terminando. Educación del paciente y tratamiento oportuno, ¿no?
tal como dice el doctor Jocelyn, ¿no? Y es como nuestro sensei y nuestro pastor a los que somos educadores en diabetes. La educación en diabetes es el tratamiento y ya vimos que dentro de nuestra competencia está atención y prevención de pie diabético. Tratamiento oportuno, romper con la inercia clínica. Si tenemos al paciente en el consultorio y le preguntamos sobre todas las cosas que se tienen que abordar en diabetes, ¿por qué no revisar el pie? Tenemos esa oportunidad, hay que aprovecharla. Ajá. Desbridamiento de callos, que es otro tema, uso de descargas y desde luego tratamiento multidisciplinario, ¿no? Les digo, ahí en el centro tenemos la fortuna de ser un modelo de atención integral, pero específicamente en la consulta de pie, que es como un laboratorio y hacemos todas estas evaluaciones, tenemos la facilidad de tener estas interconsultas o estas referencias al especialista en heridas, al angiólogo, al podólogo, al ortopedista, ajá, al dermatólogo, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Mensajes para llevar a casa, ¿ok? Aquí sí es bien importante. Para reflexionar, si hay personas que vivan con diabetes o familiares que nos estén escuchando, hay que tratar de apegarnos a las medidas de autocuidado, que son las que ya platicamos. Muy importante, trabajen en equipo con su médico de primer contacto, su médico de cabecera y también busquen a su educador en diabetes para que pueda proporcionarles toda esta información y trabajar con ustedes, ¿no? Ir en este paso a paso. Buscar estrategias para solución de barreras. Ajá. Si nunca he utilizado crema y nunca me he revisado los pies, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? Roma no se construyó en un día. ¿De acuerdo? Entonces es progresivo, son cambios graduales, pero que esos cambios sean constantes y sobre todo que las metas que se establezcan sean realistas. Otro ejemplo, tengo 20 pares de zapatos, todos son inadecuados, ¿los tengo que tirar todos? Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que hacer estas pruebas de la plantilla, ver las características, entre otras situaciones, ¿no? Y para profesionales de la salud, aquí hay 3 puntos también importantes. Hay que brindar educación a todos los pacientes y espero haberlos convencido de este punto. Hay que revisar los pies en cada consulta médica, ¿de acuerdo? Y hay que desarrollar herramientas educativas que justamente nos ayuden a facilitar este autocuidado en el paciente. Creo que esa es una de nuestras tareas más importantes y con esto puedo yo concluir todo el papel del educador en diabetes justamente en la prevención de pie diabético. ¿Ok? La reducción de las úlceras y amputaciones por pie diabético en México es una acción factible y depende de la responsabilidad en la atención y en el autocuidado. No es toda digamos, no es toda la responsabilidad del profesional de la salud. También el paciente o la persona tiene responsabilidad y es este sentido de corresponsabilidad, ¿no? De hacer lo que cada uno le corresponde y buscar esas estrategias para disminuir estas complicaciones. Y bueno, los invito a unirse a la campaña permanente de México sin amputaciones, en los cuales justamente buscamos que estas acciones permeen y espero realmente poder saludarlos en algún momento y ahorita estaré abierto a sus dudas, a sus preguntas, a sus comentarios, a alguna experiencia que nos quieran compartir. Y pues los dejo con este mensaje. Hay que ser el cambio que deseamos ver en el mundo, ¿no? Agradezco mucho la invitación a la maestra Ileana Fajardo, agradezco a todo el equipo de reducción de amputaciones por pie diabético, a mi compañera Francis Rojas Torres, que con ella trabajo hombro con hombro en el desarrollo de todas estas estrategias, y desde luego al doctor Sergio Hernández Jiménez, que es el coordinador de CAIPADI y del instituto y que fue el impulsor de todas estas estrategias para la atención de pie diabético. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, Héctor, excelente actualización. La verdad es que además muy dinámica, me encantó este trabajo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Sí es súper importante que nos capacitemos
pero es muy importante hacerlo, o sea, ponerlo en práctica. Entonces, la verdad es que creo que es lo que más extrañamos, ¿no? Al menos de este año, que no hemos podido tener mucho contacto físico con los pacientes, pero tenemos que buscar las formas, tenemos que tenerlo como una herramienta indispensable. Me encantó esta frase que utilizaste al principio, ¿no? De que del tema de los errores, o sea, estos errores clínicos que cometemos, estos errores, estas omisiones que cometemos en la práctica, yo creo que han sido de las grandes causantes también de este problema de amputaciones, que la verdad es que siempre lo hemos repetido, bueno, en los foros en que he tenido la fortuna de coincidir contigo, es una complicación completamente prevenible, ¿no? Entonces, por supuesto, requiere destreza por parte del personal de salud, requiere educación por parte del paciente, pero no es algo imposible de realizar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, las educadoras en diabetes que también tenemos trabajando aquí, pues también han tenido que enfrentarse a estos retos, ¿no? Bueno, es que no tengo el filamento, es que no tengo el diapasón. Bueno, pero a lo mejor hay otras herramientas que a lo mejor un poquito más improvisadas, pero que podemos utilizar también. Como dice el doctor Sergio Zúñiga, ¿no? Todo antes de evitar hacer una revisión de pie. O sea, inténtalo todo, recurre a todo, a una botella de agua, a una pluma, a lo que es, a un algodón, pero jamás, o sea, todo antes de evitar hacer la revisión del pie, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Héctor, por esta excelente revisión y pues por la invitación a todos a sumarse. Ahí están los materiales, el CAIPADI con todo el grupo de trabajo donde está Héctor, están haciendo una enorme cantidad de materiales que están disponibles para todos, para que podamos aprender. Hay videos, hay infografías, que pues ahora, sobre todo en esta época más virtual, pues son de muchísima utilidad, ¿no? Hasta para nuestros propios colegas. A lo mejor yo busco algo y lo comparto con mis colegas que están en primer nivel o que están atendiendo pacientes con diabetes. Y pues la verdad es que es una excelente aportación esto que nos hace, Héctor, ¿no? Ahora sí que todo para evitar las amputaciones. Sí, la verdad es que en ese sentido hay todavía mucho trabajo por hacer, pero Por supuesto. ya se está haciendo y sí es importante que esta información permee, ¿no? Entonces creo que estos espacios son muy valiosos y justamente ante esta nueva virtualidad, la verdad es que encantados de poder colaborar a distancia y cuando se pueda presencial también, ¿no? En ese aspecto. Justo a todos los que están escuchándonos, pues estamos a sus órdenes en lo cual podamos ayudar o sumar. Creo que todo sí es importante. Así es, Héctor. Pues la verdad es que las preguntas definitivamente las fuiste, tienes ya una habilidad así de webinar magnífica, entonces fuiste contestando al mismo tiempo, tanto en Facebook como en Zoom, y pues la verdad es que creo que ahorita ya más, además fue muy clara la exposición, muy clara todas tus recomendaciones, entonces me parece que no tenemos ahorita pues más preguntas. De todas maneras, si hubieran más preguntas, mira, aquí hay una pregunta que nos hace María Elena Alvarado. Si se imparte algún curso de diabetes o diplomado, no sé si referente al tema del pie, Héctor. En referente al tema del pie, lo que tratamos de hacer es al menos 2 veces al año hacer este curso. Antes se llamaba paso a paso, ahora reducción de amputaciones por pie diabético en México. Lo hicimos de forma virtual y esperamos que próximamente ya esté toda esta información en la página del instituto y de la Sociedad Mexicana de Nutrición Endocrinología, para que en cualquier momento ustedes la puedan revisar y puedan tomar este curso. Y de todas formas, el siguiente año también la intención es volver a repetir este mismo curso, entonces para que lo puedan tomar. Esto específicamente en pie diabético, ¿no? Y en cuestión de educación en diabetes hay muchísimas opciones, no entrar en detalle, pero busquen la que más se acomode a lo que ustedes están buscando. Definitivamente. Mira, aquí hay un comentario de Ana María. Ana María Vera es una de nuestras educadoras en diabetes, igual muy comprometida.
y te escribe muchas felicidades, excelente información, muy práctica y sobre todo útil para profesionales y pacientes. Dice, he tenido la oportunidad de realizar estas revisiones en pacientes con diabetes y es algo completamente nuevo para ellos. A pesar de tener tratamiento médico, nadie les había revisado los pies y en ese momento visibilizaba la importancia de cuidarlos y lo sencillo que es hacerlo día a día. Por cierto, solo tomo unos cuantos minutos en la consulta. Muchas felicidades, Héctor, y muchas gracias. Sí, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Cuando ya lo llevas a la práctica y haces la revisión, es muy rápido. En realidad, no, digo, no lleva mucho tiempo. Definitivamente el personal de salud se siente agobiado, ¿no? Con Sí, tantas por cosas que supuesto. tiene que hacer. Eso es completamente comprensible. Pero cuando recibimos el entrenamiento adecuado, ¿no? De lo que hay que hacer, pues en realidad es muy corto. Yo recuerdo cuando estuvimos en la Ciudad de México hace 2 años, el doctor Héctor Zúñiga lo hizo en menos de un minuto, hizo la revisión, dijo, te metaba en el tiempo y empezó a hacer la revisión y cuando dijo ya, Un o minuto. sea, un minuto la revisión de piel, ¿no? Entonces, es un reto, pero me parece que pues para eso estamos, ¿no? Finalmente todos quienes estamos dedicados a este contacto con los pacientes con diabetes, ojalá que cada vez también hayan más educadores en diabetes, que esto también era un poco la otra pues intención de invitar a Héctor, no nada más que él nos platique toda esta parte del pie diabético, sino el entrenamiento y las habilidades que también se adquieren cuando uno se capacita como educador en diabetes. La verdad es que es algo que creo que todos deberíamos de hacer, todas las personas, nutriólogos, por ejemplo, ¿no? Que todo el tiempo estamos en contacto con enfermedades cardiometabólicas, personal de enfermería, médicos, cuando trabajas con un médico que además es educador en diabetes, es completamente diferente, ¿no? El lenguaje que puedes platicar, ¿no? Y el Así es. lenguaje que él tiene con su paciente y cómo interactúa también con el otro personal de salud. Entonces, también eso es algo que ojalá que tengan la oportunidad, quienes tengan la oportunidad de hacerlo, pues de capacitarse y de entrenarse en este sentido, ¿no? Pues Héctor, yo te quiero agradecer enormemente en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán, que nos hayas regalado esta mañana esta capacitación increíble, donde pues nos resaltaste todo el papel del educador en diabetes para la prevención de pie diabético. ¿Quieres darnos un mensaje final? Nada más me gustaría añadir este mensaje y esta reflexión. Sí. Para médicos, para profesionales de la salud, y ya también está documentado, si la educación en diabetes fuera una pastilla, ¿ustedes la prescribirían? Se los dejo sobre la mesa, reflexiónenlo. Y hay una comparación muy interesante entre la prescripción de metformina, que es un medicamento para la diabetes, y la prescripción de educación en diabetes. Y ahí van a la par los beneficios, pero ¿cuál es el beneficio de la educación en diabetes y cuál va a ser esta diferencia? Todo este cambio y todo este apoyo psicosocial, psicoeducativo que se puede dar. Entonces, ahí les dejo esta reflexión, les dejo esta tarea y pues agradezco muchísimo, maestra Ileana. Ya sabe que es un honor para mí estar compartiendo este espacio con usted y pues bueno, todo mi reconocimiento al trabajo que están haciendo en Yucatán. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Héctor. Igual sabes que el respeto y la admiración es mutua. Un saludo a todo, por supuesto, a toda la gente de México, ahí en Calpana, al doctor Zúñiga, a todo el equipo, ¿no? De educadores en diabetes que hacen un trabajo maravilloso y que pues finalmente igual ese impulso que también pues estamos teniendo también, ¿no? Finalmente, si nosotros estamos haciendo este trabajo, pues es por la motivación tan grande también que ustedes nos dan para hacer las cosas y la retroalimentación que recibimos también por parte de ustedes. Así que, pues muchísimas gracias. Y pues la próxima semana tendremos otros 2 webinars también, preciosos también, con temas de diabetes. Estará con nosotros Fer Alvarado de Bien Comer. Ella nos va a dar una plática preciosa sobre mitos y realidades en cuanto a la alimentación y estará con nosotros nuevamente el endocrinólogo Tony Cervera, que nos va a platicar acerca del efecto del control de la diabetes sobre las infecciones para pues cerrar estos webinars por el mes de noviembre, por el Día Mundial de la Diabetes. Les recordamos que hay una carrera virtual que están promoviendo nuestros amigos del IDEI
por el Día Mundial de la Diabetes, precisamente el 29 de noviembre, que es domingo, hay una carrera virtual. Pueden entrar allá a la página del IDEI y pues allá van a encontrar ustedes todas las especificaciones y la convocatoria, así que pues les invitamos también a unirse, moviéndose, activándose y sobre todo por una buena causa para el tema de la diabetes. Así que pues muchísimas gracias a todos. Héctor, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por este webinar. Quien quiera el webinar, está la dirección de correo electrónico aquí en los comentarios de la Dirección de Nutrición. Se grabó, así que quien lo quiera, con mucho gusto les podemos compartir la grabación y la liga para que puedan verlo. Y de todas maneras, recuerden que se queda colgado aquí en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán para cuando quieran repetirlo o compartirlo. Pues muchas gracias, Héctor, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego a todos. Gracias, Saludos. gracias.